carísimo, está todo de verdad muy caro. Bueno, nos habían dicho mal el tiempo, porque en realidad era media hora, yo dije 45 minutos. Creer parece la Bristol en Mar del Plata en plena temporada de verano. Le voy a mandar bastante flúor y estoy haciendo un par de personajes de Mario Bros. Se puso picante el camino, después de las primeras lagunas hay que continuar. Destinos menos conocidos, menos mencionados y menos visitados de esta zona. Cuando estuvimos en el Caribe y nos tocó también alquilar alguna carpita para poder refugiarnos del sol. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad, bienvenidos a Cortaderas. Seguimos explorando el noreste de la provincia de San Luis y en este momento nos encontramos a 20 kilómetros al sur de Merlo, en la localidad de Cortaderas y específicamente estamos en el dique Piscuyaco. Acá tenemos toda la vista de la ladera occidental de la Sierra de los Comechingones, que es imponente realmente, no deja de sorprender. Lo que está bueno, que está interesante, es que estas sombrillitas que están acá son gratuitas, uno puede venir y ocuparlas. Bueno, obviamente como no son muchas hay que venir temprano porque se acaban rápido, pero está bueno que alrededor del dique por lo menos hayan estas sombrillitas en donde uno se puede refugiar del sol, porque acá, como pueden ver, no hay sombra, Acá mamá tuvo que comprar este local para nosotros. Este es el sitio donde estamos y los chicos ya están metidos al agua. Pero como pueden ver, no hay mucho espacio para meterse. Hay un pequeño bollado y de ahí no se puede pasar. Miren la transparencia del agua, tremendo. Que está el agua fresca, bastante fresca, así que si uno se queda medio quietito, te da frío, pero hay que moverse. Y ahora vinimos con mi hermano y los chicos a explorar un poquito más el otro lado del dique para que lo conozcan y para ver qué podemos hacer. Este embalse fue inaugurado en el año 2010 y es el primer dique en la Sierra de los Comechingones. Tiene 16 hectáreas y es alimentado por el arroyo La Sepultura. Yo no dejo de sorprenderme de la exuberancia de la Sierra de los Comechingones. Ustedes saben que este macizo tiene más de 100 kilómetros de extensión de norte a sur y también sirve de límite natural entre la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba. Pasamos a la ladera oriental de esta sierra y ya estamos en Córdoba. Todo este camino del Perilago, como pueden ver, es todo un ripio en donde los autos pasan para ubicarse de un lado o del otro lado del dique y pasar el día. Acá ya tengo un poquito más de vista como para explicarles. Ahí es donde estamos nosotros ubicados, donde ha quedado mi madre. Y del otro lado del lago tenemos este balneario que es el que yo conocía, así que nos estamos dirigiendo para esos lados. Qué vista que tenemos también de este lado, que tenemos la sierra por un lado y después tenemos todo este vallecito lleno de esta vegetación característica de esta zona, los espinillos, hay cactus, pero la verdad que está precioso, mucha mariposa y del otro lado el contraste con el lago, el cuerpo de agua.
Lamentablemente hay muchos autos que vienen a las chapas, que se ve que no están demasiado de paseo. No es el caso del auto rojo que venía rápido. Otro auto que venía atrás lo pasó y Dios mío, no solamente que levantan tierra, sino que es muy peligroso porque la gente, los peatones, caminamos por acá. Así que hay que tener un poquito más de precaución y paciencia porque estamos todos de paseo. Yo estoy trabajando. Hay otras personas que están trabajando acá, pero la mayoría están paseando. Así que hay que bajar, soltar el piecito del pedal y disfrutar. Como siempre decimos en este canal, la basura no vuelve sola, así que lo que pudiste traer te lo puedes llevar. Esto me lo voy a llevar yo, pero es muy importante que todos hagamos este ejercicio. Si pudiste traer una bolsa llena de cosas, te la puedes llevar de la misma manera, así que no dejemos residuos y cuidemos a la naturaleza. Lo que tenemos acá, donde ya comienza el asfalto, es el desagote del dique, ¿sí? Por eso vemos este agüita que va corriendo, rebalsa el dique y esta agua que está de más, por así decirlo, pasa por aquí y continúa por el curso del río. Acá tiene el descenso escalonado, el agua y este diquecito de contención donde continúa bajando. Se está nublando, unas nubes, mamita, Pachamama, ayúdanos. Que dure este día y que no se ponga feo ahora, por lo menos danos unas horas más. Este es el lado que yo conocía, que tiene la playa bastante más grande, pero miren la cantidad de gente que hay, no lo puedo creer, parece la Bristol en Mar del Plata en plena temporada de verano, impresionante. Ahora nos encontramos en la parte trasera del dique de esta playa específicamente que les acabo de mostrar. Ven que es el estacionamiento, que están todos los vehículos, y traje acá a mi hermano y a mis sobrinos muy ingenuamente para poder llegar hasta el arroyo y que lo conozcan porque está hermoso y tiene un entorno natural divino. Pero miren lo que me encuentro, yo no puedo creer que está cercado, completamente cercado, todo el largo. Yo no entiendo, esto está privatizado, ¿qué pasó? ¿Por qué no se puede acceder más al arroyo? ¿Quién puso estos alambrados y por qué están acá? Me gustaría también saber qué es lo que pasó, no tengo información, voy a investigar un poco y si ustedes tienen información, les pido por favor que me lo pongan abajo en los comentarios de este video, no me lo manden por privado, porque si no lo voy a ver solamente yo. Pónganlo en los comentarios acá abajo, así todos lo podemos leer si tienen información, a ver qué es lo que pasó, porque esto me parece rarísimo. Seguí caminando un poco más con la esperanza de encontrar alguna parte que no tuviese alambrado y para ver también si había algún cartelito y no, el alambrado continúa. Estoy anonadada. Realmente me sorprende mucho esto. Bueno, encontramos una partecita con un portón abierto y pasamos y pudimos llegar al arroyo. Con ustedes el arroyo Sepultura, amigos. Hermosa, el agua transparente, cristalina, fresquita. Qué belleza. Todo rodeado de vegetación, cortaderas y obviamente la Sierra de los Comechingones. Aquí se forma una quebrada. Qué belleza, ¿eh? Este arroyito precioso. La abundancia de las cortaderas que hay en esta zona, como pueden ver ustedes, es la causante de que esta localidad se llame Cortaderas. Ustedes si pasan el dedo por acá, track, se cortan, así que no voy a mostrarles el ejemplo, pero acá le da un entorno espectacular. Bueno, acá encontramos esto, que no es la puerta por la que ingresamos nosotros, que tenía un candado, pero estaba abierta, sino que es un paso. Esto me deja con más intriga aún. ¡Wow! No dejo de sorprenderme con la cantidad de gente que hay de este lado. Incluso ya en el agua hay muchos que se subieron a alguna embarcación, algún botecito a pedal, algún kayak y andan por ahí en el agua. Impresionante. ¿Saben por qué me sorprende muchísimo? Porque todo lo que se puede hacer aquí está carísimo, está todo de verdad muy caro. Después les voy a pasar los precios, déjenme que procese toda esta información. Y sin embargo hay mucha gente que está alquilando sus botes y sus embarcaciones. Obviamente, bueno, uno se viene de vacaciones y a veces ahorra todo el año, ¿no? Para venir de vacaciones y para poder darse esos gustos. Pero me sorprende. Estamos volviendo por el otro lado del lago. Nosotros estamos ubicados más o menos por ahí. A ver si la vemos a mamá y vemos qué está haciendo. Bueno, no la veo. Debe andar por ahí.
Ahí estamos ubicados nosotros. Y cuando salimos fuimos por el otro lado. De este lado ahora vamos a ver la vertiente. Esta vertiente, como ven, es la que alimenta al lago. Ahí la veo, mamá. Está sentada en la sombra. No veo qué está haciendo. Ahí la estamos controlando a mamá a ver si se porta bien, pero sí, se está poniendo protector solar en la cara. Desde acá la estamos viendo. Ni se debe imaginar que nosotros estamos del otro lado observándola. Volvimos a la mansión a comer el almuerzo. Nos trajimos pollito que hizo Rodri, ahí con salteadito con verduras, unas fetitas de queso y a Troden. Comer. Piscuyaco, el nombre de este dique, significa aguada de los pájaros en honor a una obra del poeta Agüero. Aquí apenas se ve, pero tenemos una referencia de que en el año 1551, muy cerca de aquí, en esta zona, se dio una gran matanza de parte de los colonizadores españoles contra el pueblo comechingón que casi extermina a este pueblo. Con respecto a esto, el arroyo La Sepultura, en donde estuvimos recién, su nombre justamente hace referencia a esta trágica matanza. Acá estamos del otro lado, en la otra playita del mismo lugar en donde estamos nosotros, en donde nos encontramos en este momento. Les quiero mostrar un poquito cómo es. Bueno, esta es un poquito más grande que en la que estamos en este momento porque el bollado es más extenso, entonces hay un poco más de lugar para meterse, está más bueno. Esa, mira a mi hermano nadando pecho, ¿eh? Muy bien. Bueno, como son las vacaciones de los niños, mi madre quiere que ellos puedan realizar todas las actividades y como la reina madre lo quiso, los invitó a hacer bote a pedal. Ahí saliendo, va mi hermano y Santi pedaleando justamente y Ciro va atrás, así como paseando. Para que tengan idea de lo que sale este botecito a pedal, atentos amigos, agárrense, si no están sentados, siéntense, porque los 45 minutos salen a razón de 45.000 pesos argentinos. Para los que están fuera de Argentina, les cuento que estos son $30. $30 para hacer el paseíto de bote a pedal. Cuéntenme qué les parece este precio y después les voy a pasar el precio de la carpa. Se muere. Llegaron bastante lejos, ¿eh? Sí. Rápido. Esa. Tiki, 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 tiki. Mira las patitas. Bueno, se fueron bastante lejos, ¿eh? Porque hicieron todo por ahí y ahora están viniendo por el medio. A ver. A ver las caras. Están descansando ahí. Están haciendo marcha atrás. Desde acá los estamos controlando. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Ay, el viento, tremendo. ¿No? ¿No saben cuándo va a haber viento por acá? Estamos en la hora de viento, según nos han dicho, que comenzó hace más de una hora. Pero bueno, para que sepan, parece que todas las tardes se levanta este vientito, así que ténganlo muy en cuenta si piensan hacer actividades en el agua, porque obviamente cuesta un poquito más regresar, porque tienen uno que hacer fuerza en contra de la resistencia de este viento que genera hasta olas, mamma mía. Acá la banderita nos demuestra el vientardo que hay en este momento y se ven casi olitas, se genera todo un oleaje que obviamente cuando uno va a hacer alguna actividad, nadar, hacer bote a pedal, kayak, lo que sea, le genera más resistencia. Miren quiénes vienen por ahí. Bueno, ya sabemos quiénes van a dormir bien esta noche. Bueno, nos habían dicho mal el tiempo, porque en realidad era media hora. Yo dije 45 minutos, no, era media hora el precio que les pasé, pero nos dejaron dar una vueltita a nosotros, porque mi hermano y mis sobrinos hicieron media hora nada más. Girá, mami, que esto es todo para ustedes, ¿eh? Y para que pase un paseíto.
Bueno amigos, ahora llegó el momento de contarles cuánto es el valor que salió esta mansión que tenemos atrás que alquiló mamá para que podamos pasar el día y refugiarnos del sol. El valor de el alquiler de la carpa con 4 sillas para 4 personas es de 60.000 pesos argentinos. A razón, para todos los que están afuera de la Argentina y no tienen ni idea de cuánto vale el peso argentino, son 40 señores dólares. 40 dólares para alquilar esta carpita durante todo el día. Y si querés agregarle una sillita, el valor de la silla son 5.000 pesos a razón de 3 dólares y unas moneditas más. O sea, 43 dólares para que los 5 podamos sentarnos. Y a mí me dejó anonadada realmente, me dejó muy, pero muy sorprendida porque nosotros en Colombia, cuando estuvimos en el Caribe y nos tocó también alquilar alguna carpita para poder refugiarnos del sol, el valor en el Caribe colombiano era de 40.000 pesos colombianos a razón de 10 dólares y hasta hemos llegado a pagar 12 dólares, por ejemplo, la carpa, pero no más que ese precio. Esta es nuestra carpita. Como siempre les digo, negocien antes y nosotros negociamos por unos 50.000. Entonces veo los precios de acá y realmente me llama muchísimo la atención. A ustedes, ¿qué les parece este precio de la carpa? Díganme y pónganlo acá en los comentarios. ¿Qué les parece este valor? Buen día, buen día. Un nuevo día desde la Sierra de los Comechingones. Y qué días nos están tocando, la verdad. Qué afortunados, todos los días con solazos hermosos, ideales para disfrutarlo. Y eso estamos haciendo, exprimiendo este viaje al máximo. Y quiero aprovechar mientras me tomo unos matecitos para contarles qué está haciendo Juan en este momento, porque me imagino que hay muchos de ustedes que están preguntándose ¿Where is Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Qué está haciendo? Bueno, ustedes pueden ver lo que estoy haciendo yo porque este es mi trabajo y por eso se los muestro, por eso nos conocen, ¿no? Pero si no les muestro qué está haciendo Juan, no se enteran. Así que vean lo que está haciendo Juan en este mismo momento. Hola gurizá, buenas, saludos para todos. Acá sigo en el templo, estoy haciendo arte, ahora continúo con la parte del acceso al baño. Este pasillo le voy a mandar bastante flúor y estoy haciendo un par de personajes de Mario Bros. La planta carnívora, el honguito, el que se quiere comer al honguito, el pececito volador, la tortuga, la nube y allá algunas plantas carnívoras más. Después te lo muestro terminado. Pareció ese mural. No, a mí me encantó, no saben lo que le cambió al pasillo del templo de Claypole. Cada vez está quedando más lindo y yo creo que va a terminar siendo un museo de las obras de arte de Juan, ¿eh? Ténganlo muy en cuenta porque uno va y se puede quedar todo el tiempo admirando esos murales, pero quiero leerlos a ustedes. Pónganme en los comentarios qué les pareció ese mural flúor que a la noche con la luz negra se ilumina. Seguimos recorriendo el departamento de Chacabuco y en este caso nos encontramos 40 kilómetros al sur de Merlo, de la ciudad de Merlo, en la localidad de Papagayos. Nos hicimos una caminata que parecía una peregrinación para llegar aquí. Este es el balneario municipal de Papagayos, al que si uno viene a pie se accede con una caminata por la calle, por el ripio. Caminatita que estuvo fuerte porque salió el sol y no había nada de sombra, pero llegamos y miren lo que es el espacio de este balneario. Tiene mesitas,
Tiene bancos, tiene parrillas para hacer el asadito, tiene sombra, está buenísimo. El valor de este camping en el 2026 es de 3.000 pesos por persona y 3.000 pesos el vehículo, a razón de $2 por persona o $2 también el vehículo. Estamos iniciando el sendero que nos va a llevar a diferentes cuerpos de agua y, si no me equivoco, sigue por ahí, ¿eh? Por ahí. Ajá. Estamos haciendo todo el senderito paralelos a este arroyo. Miren lo que es el sendero, ¿eh? Tremendo. Lleno, pero lleno de vegetación por todos lados. Qué imponente la ladera de la montaña que, miren, no se llegaba ni a terminar de ver. Tengo que mover la cámara para que se pueda apreciar por completo. Tremendo. Y acá tenemos el desagüe del dique, me imagino. Ah, bueno. Miren lo que es esto, ¿eh? Acá tenemos una pared de contención y un desagüe. Muy bueno. Pensé que nos íbamos a mojar, pero no. Si uno va pisando por el medio. Después del dique tenemos la laguna y vamos a continuar hacia el otro lado del arroyo para seguir el camino. Se puso picante el camino, ¿eh? Después de las primeras lagunas hay que continuar. Pero miren lo que es este paisaje. Alta aventura la de hoy. Miren lo que nos va a tocar sortear para continuar el camino. Miren cómo nos recompensa la naturaleza, que recibimos unos duraznitos del árbol. Miren qué lindo, porque algunos están hasta maduritos. ¡Vamos! Por ahí se arma una ollita bastante profunda de donde uno se puede tirar desde la roca. Y miren el panorama, la vista, la quebrada que tenemos acá. Esto es una locura. ¡Qué paisaje! Tremendo. Mirá si no soy parte de la naturaleza, que la libélula se me posó en mi mano. No, claro, amiguita. Somos uno. Llegamos finalmente a nuestro destino con ustedes, la Laguna Cristal, amigos. Mirenlo a mi sobrino más grande, a Santino, trepándose de la roca. Ay, ay, ay. ¡Qué grande! Genio. Tremenda el agua, fresquita, linda. Lo que pasa que si no sale el sol, ay Dios mío. Pero está hermoso. Yo pensé que no iba a haber tanta gente acá, porque la verdad que el camino es mucho más dificultoso que, por ejemplo, el Chorro de San Ignacio o los piletones que estaban arriba del Chorro de San Ignacio, que ya los hicimos. Pero sí, me sorprendió. Mucha familia y un ambiente hermoso. Está re lindo para venir a pasar todo el día acá, ¿eh? Ténganlo muy en cuenta. Una característica de Papagayos es la presencia en abundancia de estas palmeras
que es la palmera de Caranday, que es típica de esta zona. Aquí le llaman coco, a pesar de que no da cocos. Según tengo entendido, esta palmera no solamente la podemos encontrar en el centro y en el norte de nuestro país, también en algunas zonas de Uruguay, en algunas zonas de Paraguay y hasta en algunas zonas de Bolivia. Aquí desde 1950 hay un proyecto de crear un parque nacional en todo lo que son las zonas rurales no desmontadas, tanto cerca de Papagayos y también en parte de lo que es la frontera entre Córdoba y San Luis, o sea, en la Sierra de los Comechingones, con la idea de proteger especialmente a los bosques de palmeras Caranday. Pero bueno, parece que este proyecto ha quedado en la nada, pero estaría buenísimo que esto suceda para proteger a estos bosques. Hermoso Papagayos, la verdad. Me sorprendió mucho el balneario municipal. Sepan que ahí no se puede acampar, pero si ustedes quisieran acampar, está el camping municipal, que hay que volver a salir a la ruta, regresar y ahí van a encontrar el camping municipal de Papagayos. Y me sorprendió mucho también porque creo que es uno de los destinos menos conocidos, menos mencionados y menos visitados de esta zona. De hecho, cuando nos subimos al micro para venir acá, fuimos los únicos que bajamos acá, pero se los recomiendo porque me encantó. Y este arroyo seco que estamos viendo acá es el mismísimo arroyo Papagayos, el que vinimos recorriendo todo el día de hoy. Gaceta, o sea, para nosotros es pizza con cebolla y esta tiene mozzarella y pizza con jamón y morrón. Cada pizza 14.000 pesos a razón de $9 cada una. La verdad que a comparación de lo que hemos pagado una pizza en Buenos Aires no me parece tan caro. Nos estamos despidiendo de San Luis y miren en dónde nos encontramos el último día. Bueno, estoy en Merlo Hostel. Ustedes, si nos siguen hace tiempo, tienen que haber visto los videos de cuando yo vine acá y estuve de voluntaria. Si no, se los recomiendo, que están en la lista de reproducción de San Luis. ¿Y por qué vinimos aquí? Bueno, la cuestión es que nos quedan unas horas sin hospedaje hasta que nos tomemos el micro de regreso y necesitábamos un lugar para guardar las valijas todas estas horas. El guardado del equipaje por día incluye el uso de las instalaciones del hostel y sale 10.000 pesos por persona a razón de $6 aproximadamente, lo que me parece un buen precio y también hay que decirlo. Y ahora sí, quiero leerlos a ustedes porque lo que yo les fui mencionando es solamente mi experiencia y mi percepción viajando por Sudamérica y comparando con lo que me tocó vivir en otros lugares. Los precios cambian todo el tiempo y lo que a mí me parece caro quizá para otra persona no lo sea. Por supuesto que la intención jamás es criticar un destino, ojo con eso, sino que mostrar números reales para que cada uno saque sus propias conclusiones y pueda viajar más informado. Y con la vista de la calle principal de la Avenida del Sol de acá de Merlo, me voy despidiendo y le voy a mandar un flor de saludo a Gustavo Alejandro César de Mar del Plata. Gracias por ver los videos y dejar mensajito abajo del video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad y si todavía no te suscribiste, suscríbete para poder participar. Y gracias a cada uno de los que está del otro lado mirando los videos. Gracias por llegar hasta el final del video, por ver las publicidades, que eso es lo que a mí me ayuda a poder seguir trabajando de subir este contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.